Bueno, pues para ir poniendo un poco en contexto de lo que hemos hecho, lo que les hemos compartido el día de hoy, la jornada del día de hoy hemos estado presentando como gran tema, ¿no? Este reto de educar para la sostenibilidad y, bueno, particularmente las competencias y la formación docente, ¿no? En la educación para el desarrollo sostenible. Pues también esto como enmarcado en el proyecto de Around the Sense of Purpose, parte 2, que es el proyecto europeo que les hemos estado compartiendo específicamente en la sesión pasada. Así recapitulando un poquito, en la mañana yo les presenté algunos marcos competenciales que encontré en una revisión de literatura que iban vinculados a la educación para la sostenibilidad y su potencial transformador. Después de 12 a 1 a 15 les compartí específicamente sobre el marco competencial Around the Sense of Purpose, que es un marco competencial holístico. Esta presentación fue diseñada y pensada también con Isabel Ruiz Mayén, que también es parte del equipo y directora de tesis doctoral. Y ahora vamos a empezar esta tercera parte, que es un poco ya más digamos, manos a la obra, ¿no? Tal cual práctica, ¿no? Para saber actividades que pueden vincular estas competencias educativas con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? En algo tan, digamos, como tangible como eso, ¿no? Entonces, voy a, voy a presentarles un poco a nuestra ponente del día de hoy, de esta última parte de la jornada. Pues María Eras es doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental por la UAB e investigadora postdoctoral en el grupo Turba, que es Transformación Urbana y Cambio Global de la Universitat Oberta de Cataluña. Le interesan especialmente los procesos de aprendizaje social en contextos de transformación ambiental, la innovación pedagógica y la investigación participativa. María es también actriz y facilitadora de teatro comunitario y en su tesis doctoral exploró el potencial del teatro participativo para el aprendizaje hacia la sostenibilidad. Actualmente María facilita e investiga diversos procesos de diálogo entre arte y ciencia en contextos educativos, académicos y activistas. Y bueno, con este preámbulo te dejo, María, para que compartas tu pantalla y que, bueno, nos compartas la sesión. Gracias, María. Pues buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Andrea, soy María Eras. Quería agradeceros la asistencia a todas y a todos esta tarde. Yo voy a hacer mi sesión, como ha dicho Andrea, más como una reflexión sobre las implicaciones prácticas que tienen este tipo de enfoques de la educación para la sostenibilidad, el trabajo de competencias y más concretamente también el trabajo vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como este formato no es muy interactivo, una de las herramientas que voy a utilizar esta tarde es un Padlet colaborativo. Si os quería pedir si os podéis meter en este link, vais a ver que os va a aparecer una pizarra. Y para empezar, para ver si funciona, quería pediros si podíais rellenar la columna 1, que es la que pone ámbito educativo, para saber un poco cuál es vuestro ámbito educativo en el que os movéis, si es educación formal, informal, el nivel, incluso si queréis poner la materia, y así comprobamos que funciona el Padlet, que se entiende, y yo también sé un poquito más de vosotros. En la columna donde pone 0 contexto educativo. Ya veo que hay una persona que empieza a escribir. Administración pública local, derecho, programación, psicología.
Los que habéis puesto, por ejemplo, derecho, programación o psicología, podéis poner el contexto a nivel, si es, pues supongo que es educación superior, si es educación primaria, como no, aquí contexto formal, educación primaria, educación secundaria. Vale. Veo que hay personas de educación secundaria, educación primaria, educación superior, también personas que pertenecen a la administración pública local. Y por ahora todo en educación formal. Bueno, ahora mismo hay 7 personas conectadas. No sé cuántas somos, Andrea, de personas en la jornada para saber. Ahora veo, porque va por, ya ves que va por sesión. Vale, bueno, era un poco para romper hielo con la plataforma y también ver los ámbitos en los que os movéis. Yo lo tengo aquí en la tablet para poder ver también la pantalla. Entonces, bueno, dicho esto, lo primero que voy a hacer ahora, tenemos una horita, ¿no? Entonces voy a contextualizar los ODS y también qué implicaciones educativas tienen. Después vamos a entrar más en faena a pensar en los elementos de diseño, actividades que hay que tener en cuenta. Y luego me gustaría mostraros las actividades que propone el proyecto Around the Sense of Purpose en el que estamos trabajando, tanto relacionadas con los ODS como más ampliamente sobre las competencias. Y será la última parte de la sesión y también compartiré otros recursos prácticos de links y de materiales que pueden serviros para trabajar en vuestros contextos educativos. Vale, veo que aquí ya hay alguna persona más que ha escrito. Bueno, pues vamos a continuar. En la primera parte, como decía, voy a contextualizar los objetivos de desarrollo sostenible y sus implicaciones educativas. Entonces, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible forman parte de la Agenda Marco 2030-2030, que fue adoptada por Naciones Unidas en septiembre de 2015 como un marco mundial para dirigir la humanidad hacia un camino sostenible, ¿no? Poca cosa. Y bueno, este marco fue creado en un proceso de 3 años de deliberación y consulta y planificación con una serie de actores diversos, bueno, cientos de miles de personas a lo largo del mundo en distintos procesos nacionales. Y en el centro de la Agenda 2030 se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que también se conocen como ODS y son objetivos o pretenden ser objetivos universales, transformadores e inclusivos que abordan los principales desafíos de desarrollo para la humanidad y su finalidad es garantizar pues, una vida más sostenible, pacífica y próspera y justa en la Tierra, tanto para las generaciones presentes como con las futuras, ¿no? Aquí podemos ver en la rueda que hay una serie de ODS que están pues, más directamente relacionados con las personas, que son estos primeros, ¿no? Como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Hay ODS que están más vinculados directamente con el planeta, aunque entendemos que esto está todo conectado, ¿no? Como podía ser a partir del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que tienen que ver también otros ODS más con las dimensiones económicas y de estilos de vida, y el último pues con la paz, ¿no? Relacionado con conseguir una sociedad más pacífica y instituciones sólidas, y el último está relacionado con las alianzas que son necesarias para conseguir todos estos objetivos. Es un marco complejo que, bueno, que aborda, ¿no?, dimensiones muy diferentes, desde necesidades sociales como la educación, la salud, protección, oportunidades laborales y elementos y fenómenos pues, más globales y complejos como puede ser el cambio climático, la protección del medio ambiente, y se enfocan en barreras sistémicas que son clave para, bueno, para transiciones hacia sociedades más justas. Hay que decir que
Los ODS se enmarcan bastante dentro del marco del desarrollo sostenible. Yo hoy voy a hablar más de transiciones hacia la sostenibilidad y de educación para la sostenibilidad, porque creo que como concepto igual es menos contestado, puede ser más amplio, ¿no? Que igual si nos metemos en el concepto de desarrollo sostenible podríamos estar también bastante rato debatiendo sobre qué tipo de desarrollo. Voy a cambiar, vale. Dentro de los ODS, ya lo sabréis todas y todos, pues hay un objetivo, el número 4, que es educación de calidad. Por lo tanto, la educación forma parte de este marco global y el ODS 4 consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo tiene 7 metas específicas que incluyen elementos como eliminar disparidades de género en la educación para el año 2030, garantizar el acceso en condiciones de igualdad a todas las personas, velar por una enseñanza gratuita, equitativa y de calidad, que permita, ¿no?, que todas las personas que participan cierren ciclos, etcétera. Y una de estas metas es importante, la 4.7, tiene que ver con la educación para la sostenibilidad, ¿no?, que como decía antes, en el marco de los ODS se define como educación para el desarrollo sostenible. Entonces, esta meta se reconoce explícitamente la educación para la sostenibilidad como un pilar del objetivo de educación de calidad y asimismo también como un elemento imprescindible para conseguir el resto de 16 ODS que tiene el marco. En este sentido, la educación para la sostenibilidad ha sido identificada desde este marco como un instrumento clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ya que se entiende que al fomentar las competencias transversales de sostenibilidad en las personas, pues la educación para la sostenibilidad puede tener un potencial de contribuir al desarrollo sostenible, ¿no?, por medio de la promoción de un cambio social, un cambio económico, un cambio político, así como la transformación de la propia conducta a nivel más individual. En este sentido, y como decía David Orr, los Objetivos de Desarrollo Sostenible refuerzan la idea de que no es más educación lo que necesitamos, sino una educación mejor, una educación de un tipo concreto, ¿no? Y por eso rescataba esta cita de David Orr, del educador ambiental, que dice que más educación del mismo tipo lo único que va a hacer es exacerbar los problemas que ya tenemos, ¿no? Y él no lo defiende como un argumento para la ignorancia, sino como para poner el énfasis en el valor que tiene la educación y que este valor tiene que considerarse en el contexto actual en el que estamos, ¿no?, de emergencia climática y de supervivencia humana y planetaria. No es la educación lo que nos va a salvar, sino educación de un determinado tipo, como dice aquí al final. Y en este sentido podemos entender que estos procesos de transición hacia la sostenibilidad son procesos profundos de aprendizaje en el que todas las personas, tanto pequeñas como adultas, tenemos que repensar las formas de estar, de sentir, de relacionarnos en el mundo, ¿no? Entonces, esto solo se va a conseguir a través de procesos muy profundos de aprendizaje, como decía, que no solo son individuales, sino que también son sociales, son colectivos. Y dentro de este contexto, la educación, obviamente, tanto formal como informal, tiene un papel clave para generar estas nuevas relaciones, estas sensibilidades que necesitamos, que van más allá de un contenido concreto, ¿no?, van más allá de lo cognitivo. En este sentido, la educación para la sostenibilidad pretende ser una educación holística, transformadora, que por un lado aborde los contenidos de forma crítica, de forma sistémica, interrelacionados, ¿no?, genere personas o contribuya a generar personas capaces de pensar de una forma crítica y reflexiva, pero también es un marco que se enfoca, y seguramente lo habéis comentado antes ya, en crear unos contextos de enseñanza y de aprendizaje que sean interactivos, que sean motivantes para el alumno y que se centren en las personas. En este sentido, la educación para la sostenibilidad evoluciona del modelo, pues, de enseñanza al modelo de enseñanza-aprendizaje y pretende también, por eso he puesto aquí la mención al aprendizaje transgresor, pretende derrocar o alterar el status quo, ¿no?, en el mejor de los casos, y preparar al alumnado, a las personas, para un pensamiento disruptivo y la co-creación de nuevos conocimientos, ¿no?
Obviamente, esto pues, tiene unas implicaciones a nivel pedagógicas y de modelo educativo, por señalar aquí algunas que nos van a ayudar también con las actividades. Pues bueno, los enfoques enfoques adecuados para poder conseguir este tipo de educación, pues están centrados en el alumno, en la alumna, están orientados a la acción y han de ser también transformadores. Respecto al enfoque centrado en el alumno, bueno, pues la pedagogía que se vinculada a la educación para la sostenibilidad, pues destaca el desarrollo activo del conocimiento en vez de una mera transferencia y fomenta que el conocimiento en el alumnado se genere a partir de las experiencias previas, los contextos sociales en los que están implicadas las personas, y a través de la reflexión, ¿no? Y de traer también conocimientos, el pensamiento crítico y el apoyo de la persona docente, pues ir generando un proceso de aprendizaje. Obviamente este tipo de enfoques no son exclusivos de la educación para la sostenibilidad, ¿no? Vienen ya de lejos, pero es, bueno, los recoge, ¿no? El aprendizaje orientado a la acción, bueno, esto creo que sí que también es como una cosa muy clave del aprendizaje para la sostenibilidad y que nos va a ayudar en el diseño de actividades, que es que, bueno, es un aprendizaje en el que se reflexionan sobre acciones concretas, sobre experiencias que nos permitan pasar a la acción después, ¿no? Realizar proyectos concretos. Y en este sentido, bueno, pues ¿no? Enfoques como el aprendizaje-servicio, las prácticas, implementación de campañas, fomentan que la adquisición de conocimiento y el desarrollo de competencias se hagan a través de la contextualización de estos conocimientos en contextos cercanos al alumnado y en poder, ¿no? desarrollar proyectos concretos. En este sentido, el rol de la persona docente está también enfocado en crear un entorno de aprendizaje que estimule estas experiencias y que estimule también el pensamiento reflexivo, de nuevo, del alumno. Finalmente, el aprendizaje transformador pues busca reflexiones críticas, busca empoderar a las personas que están aprendiendo para cuestionar y para cambiar las formas en las que ven ¿no? y piensan el mundo, con el objetivo de comprenderlo mejor y de transformarlo, ¿no? Porque obviamente con la educación para la sostenibilidad lo que estamos buscando son, bueno, un cambio de paradigma, ¿no? Estamos buscando nuevas maneras de estar y relacionarnos. Y bueno, necesitamos también pedagogías en las que se pueda desafiar al alumnado, se pueda desafiar a la persona docente también a pensar, a imaginar, a ir más allá y a empoderarse, ¿no? En la creación de estas visiones de futuro. De ahí el tema de la pedagogía crítica. Y luego finalmente son enfoques educativos, enfoques de enseñanza que fomentan el aprendizaje colaborativo con otras personas y también inter y transdisciplinar, ¿no? Sabiendo que es muy difícil resolver y buscar soluciones desde una única disciplina, ¿no? Necesitamos la colaboración y el diálogo entre personas de distintos sectores y distintos tipos de conocimiento también, que se ponen en juego, en danza, en este tipo de enfoques. Dicho esto, vamos a pasar ahora a ya empezar a pensar pues, elementos para diseñar actividades educativas que estén relacionadas con este enfoque holístico, este enfoque transformador y con el trabajo de competencias y de ODS. Y para ello os voy a pedir de nuevo volver al Padlet, ¿vale? Que lo tenéis aquí, para resolver en este caso las dos primeras columnas. Me gustaría que pudierais compartir desde vuestra experiencia como educadoras, como educadores, cuáles son los objetivos de aprendizaje o qué tipos de objetivos de aprendizaje tenéis en mente cuando hacéis actividades de educación ambiental, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos que perseguís que vuestro alumnado salga de una actividad? Y no quiero pensar ahora tanto en un contenido específico, sino más a nivel global. ¿Qué objetivos buscáis con vuestras actividades? Y en segundo lugar, la columna número 2, ¿qué métodos consideráis que son importantes para poder implementar este tipo de enfoques? ¿Vale? ¿Qué métodos educativos soléis poner vosotros en el aula, en marcha, o igual no los ponéis pero creéis que son interesantes? ¿Vale? Entonces os voy a animar ahora que entréis
y podáis rellenar estas dos columnas en base sobre todo a vuestra experiencia y sí, a las ideas o reacciones que tengáis. Os voy a dar 3 minutitos para pensar en esto. Vale. Un minuto más por si queréis poner más. Vale, pues así, ¿no? Recogiendo un poco las aportaciones que están saliendo en el Padlet, pues vemos que hay, ¿no?, unos objetivos más orientados a contenidos, como cambio climático, conciencia en recursos renovables y no renovables. Hay otros que están más enfocados en actitudes y en habilidades, ¿no? La capacidad de emprender, de llevar a cabo un proyecto, mostrar posibilidades de acción también, ¿no? Responsabilidad, motivar a la acción, desarrollar una concienciación y sensibilidad hacia el entorno, que también tiene que ver más con la conexión, la inteligencia emocional, presentar la existencia de posibilidades prácticas a la hora de abordar conocimientos teóricos, ¿no? Que también es darle cuerpo al conocimiento en un contexto real, en la acción, en la práctica. Vale, y a nivel de métodos, pues se repiten algunos también: aprendizaje-servicio, trabajos en base a proyectos, blogs, agenda de emociones, la práctica, la investigación-acción participativa. Vale, bueno, por ahora quería quedarme con estas dos. Bueno, pues quería comentarlo también pues para repasar aquí brevemente, pero cuestiones que... Ay, perdón. Estamos los objetivos que yo creo que ya tenéis bastante claro, ¿no? En el caso concreto del marco 2030 y de la implementación en el ámbito educativo de los ODS, pues se distinguen también 3 ámbitos o 3 dominios de objetivos. Tenemos el dominio más cognitivo, que también ha salido aquí, que tiene que ver con el desarrollo de conocimiento y de herramientas que son necesarias, bueno, herramientas de pensamiento para poder comprender mejor los desafíos socioambientales que están contenidos dentro de los objetivos del desarrollo para el milenio. Luego hay una serie de objetivos que están más dentro del dominio socioemocional, que incluye pues tanto, ¿no?, aspectos relacionados con los valores, actitudes o incentivos personales para el cambio,
o para generar reflexividad, sensibilidad, así como las habilidades sociales que son necesarias para poder promover los ODS, ¿no? Como podrían ser pues, la capacidad de colaborar, de negociar, de comunicarse con otras personas. Y luego al final también recoge una serie de objetivos de aprendizaje que están más relacionados con el dominio conductual, con las competencias de acción, es decir, todo lo que está relacionado con la capacidad de implementar, ¿no? La planificación, la implementación de actividades, la evaluación de actividades, la capacidad de organizarse con otras personas y participar en procesos colaborativos, de ejercer influencia en la toma de decisiones, etc., ¿no? Tenemos como mínimo estos 3 tipos de objetivos que ya también han salido aquí en el Padlet. Y luego a nivel de métodos de aprendizaje, pues también, ¿no? Tanto el marco de los ODS como el marco que hemos descrito y que ya habéis estado trabajando hoy a lo largo de la jornada de la educación para la sostenibilidad y el trabajo de competencias, pues también ya nos marca un poco caminos de enfoques, como decíamos, en los que el alumno, la alumna, la persona está activa en su proceso de aprendizaje. Y aquí hemos marcado, he puesto 4, pues por ejemplo, los proyectos colaborativos y aplicados en contextos reales, que ya han salido también aquí con muchos de vosotros, como son los proyectos de aprendizaje y servicios, es decir, proyectos que están contextualizados en una comunidad concreta y en necesidades que se han identificado previamente. Pueden ser prácticas también en un colectivo, en una empresa, en una organización, en las que la persona que está aprendiendo también pues, aprende, ¿no? desde el trabajo y desde la mentoría. El desarrollo de campañas también concretas, campañas de comunicación y de incidencia, de concienciación en las que se aborden objetivos de desarrollo sostenible concretos, ¿no? Y en los que se tiene que pensar en la implementación práctica de estos objetivos más teóricos o de contenidos teóricos. Luego hay otra rama que está relacionada y que es muy importante en este caso con las visiones de futuro, y esto pues es como, ¿no? Metodologías que ayudan a generar, a crear visiones de futuro, como pueden ser los talleres de futuro participativos, el análisis de escenarios y la creación de escenarios, el trabajo con narrativas, por ejemplo, narrativas utópicas o distópicas, la ciencia ficción, ¿no? Herramientas de trabajo pues que utilizan elementos de ciencia ficción para recrear distintas posibilidades de futuro, el pronóstico, la retrospección, etc. Luego, a nivel de contenido más que de metodología, pues el análisis de sistemas complejos, ¿no? Proyectos que están, de investigación que están basados en la comunidad, como un ente complejo interconectado. Esto se ve, por ejemplo, en los estudios de caso, ¿no? donde se aborda una pregunta de investigación, pero aterrizada en un contexto muy concreto. El análisis de actores, los juegos de simulación y de modelado serían otros ejemplos. Y luego, finalmente, el trabajo del pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Esto entiendo que es más transversal a cualquier metodología que se aborde dentro de este enfoque, pero tiene que ver pues, con generar espacios donde se pueda debatir, donde se pueda generar un análisis sobre distintas partes interesadas, ¿no? Un análisis desde múltiples perspectivas, los diarios de reflexión que invitan al alumnado a reflexionar sobre lo que está aprendiendo, los contenidos que está integrando, descubriendo, etcétera. La proyección de futuros también tiene que ver con pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, bueno, una serie de herramientas que han de ser necesariamente diversas, ¿no? Porque todos estos métodos tienen que estar contextualizados dentro de su contexto específico, de las necesidades que tiene el grupo de alumnos, la edad, el conocimiento previo, etcétera. Pero bueno, digamos que son una serie de características clave o comunes que se ven pues, en muchas de las actividades propuestas, ¿no? El trabajo de estos distintos elementos. Y ahora sí, dicho esto, pues me gustaría pasar a revisar un poco los recursos que hemos generado dentro del proyecto. ¿Vale? Están dentro de la web del Random Sense of Purpose, que yo lo llamo así de andar por casa, el RESPI, porque es más fácil. Hay una parte que está enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible y en actividades específicas que se trabajan. Como veis aquí he hecho un pantallazo
Si abrís la página web, lo que os encontráis, primero hay una descripción de los ODS, también podéis ir en un link a la página web de Naciones Unidas donde se explica mejor. Y luego si se baja en la web, si se navega, encontramos esta rueda. Esta rueda es un trabajo que hemos hecho desde el proyecto de vincular las competencias, las 12 competencias que os presentó esta mañana Andrea del marco del RESPI, a los primeros 16 objetivos del milenio, ¿vale? Del 1 al 16. No lo hemos vinculado al 17 porque habla de alianzas y en procesos globales de reducción de deuda, pero sí que lo hemos hecho en los 16 restantes. Entonces, desde esta rueda, cualquier persona interesada en trabajar uno de los objetivos, pues puede clicar, por ejemplo, a mí me interesa la acción por el clima, le doy y tienes una pequeña descripción de cuál es el objetivo de acción por el clima. Veréis aquí ahora en la pantalla que está mezclado el castellano y el inglés. Esto está ocurriendo porque estamos ahora mismo en la fase de traducción y quedan justo algunas de las traducciones, pero de aquí al verano estará ya todo en castellano también, ¿vale? Pero bueno, la idea es que está la descripción de ese objetivo de desarrollo sostenible, luego también un link por si quieres irte a la web de la ONU a saber más, y luego aquí abajo lo que tenemos son las 12 competencias del marco del RESPI asociadas al ODS de acción por el clima. Entonces, la lógica aquí es que tú le das a la competencia que quieres trabajar y te sale te sale una actividad y te salen varias propuestas. Yo aquí le he dado al trabajo de futuros más la competencia de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, primero encontráis una pequeña explicación de cómo se asociaría. En este caso te dice visualizar diferentes tipos de ciudad, de comunidad y cómo podrían llegar a ser sostenibles. Y te encuentras una actividad. En este caso quería poner esta hora de ejemplo para mencionar también que las actividades que encontraréis pueden referir a distintos niveles, ¿no? Distintas edades, y que la idea es que bueno, las educadoras, los educadores, pues podáis adaptar las actividades al nivel que tenga vuestro grupo, vuestro alumnado, y sean una fuente de inspiración más que una actividad prescriptiva. En este caso, por ejemplo, la propuesta de actividad es un viaje en el tiempo en el que la profesora le pide a los alumnos que imaginen una versión sostenible de su comunidad, de su pueblo, de su ciudad para 2050. Se le pide a los alumnos que se lo imaginen y que expliquen y justifiquen sus respuestas. Luego, después de haber compartido esto, los alumnos se van en grupos y usan Google Earth para tomar imágenes, capturas desde el cielo y poder crear un mapa de su ciudad como es hoy en día. Y cuando tienen este mapa, se dedican a compartir, a identificar, ¿no? en su grupo cuáles son los elementos de la ciudad hoy en día que coinciden o no coinciden, les gustan o no les gustan, con la visión que ellas han planteado previamente de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad más sostenible. Y esto les permite, ¿no?, identificar cuáles son los aspectos principales de trabajo que habría en la ciudad, ¿no? Si es un tema, por ejemplo, de infraestructuras, si es un tema de verde urbano, si es un tema de presencia del automóvil, si es un tema, ¿no?, de ciudad orientada a las personas, etcétera, para poder de esta manera identificar cuáles son los elementos que en su modelo ideal tendrían que trabajarse y serían clave en su modelo de ciudad sostenible, para poder también debatir cuáles son las características que ahora mismo no son sostenibles dentro de su ciudad y los cambios, ¿no? Empezar a poder imaginar cambios que podrían llevar a cabo o que se podrían llevar a cabo desde distintos niveles para poder transformar su ciudad. Como decía, pues esta actividad seguramente ya sería para, tal cual está escrita, a lo mejor para un nivel de secundaria o de educación superior, pero también da una idea de lo que podría ser un posible trabajo en el que se está integrando una dinámica de visualización de imaginación, con una dinámica de discusión en grupo, de creación de un mapa y de identificación también de elementos, ¿no? Más a nivel cognitivo y de nuevo de comunicación y debate con el grupo.
Luego, si quisiéramos saber más, aquí abajo, donde veis que está puesto futuros, más ejemplo de actividades, si clicas, nos vamos ya a toda una batería de actividades de la página web que están orientadas a trabajar las competencias o sea, la competencia de futuros, perdón, en base, voy a ponerlo aquí, una serie de actividades para trabajar específicamente esa competencia de futuros en base a 3 elementos. Los resultados de aprendizaje que se esperan de parte de los estudiantes, luego los componentes de base para el educador o la educadora, que sería qué competencias necesita tener la persona educadora para poder facilitar esta actividad. Y luego abajo, como veis aquí, pues una serie de actividades, 5 actividades que en este caso, y ahora sí, me voy a meter en la página web para que lo veamos en primera persona. ¿Me seguís ahora? ¿Se me cambia a la web o se queda en el PowerPoint? Sí que te seguimos, María, solo que este enlace de activities ahora lo pongo. A ver, O sea, estáis viendo mi PowerPoint, ¿verdad? ¿No estáis viendo el enlace? Ahora ya no lo estamos viendo, se acaba de quitar tu PowerPoint. Vale, espera, voy a cambiar para que veáis mi... No, pero no se quedaba en el PowerPoint, sí que veíamos Ah, la... sí. Sí, perdona. Sí. Ah, espera, perdón. Lo Vale, que yo pues... no tenía era el link para ponerlo el de Ah, vale, activities, para vale. ponerlo en el chat. Vale, pues vuelvo ahí. Ahora, ¿no? ¿Estáis conmigo aquí No, en la web? no tienes que volver a compartir pantalla. Vale. Disculpad. Venga, voy a volver aquí. Ahora sí estáis conmigo y le doy... No, Ay, perdonad. compartir pantalla. A ver si ya. ¿Ahorita? No, donde dice compartir pantalla, a ver si... Nada, perdonad. Pues lo que voy a hacer es cambiar la pantalla directamente aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, vale, disculpad de verdad a todos y todas mis competencias digitales de hoy. Bueno, como os decía, otra parte interesante de la página web del proyecto como recurso enfocado al trabajo práctico, que creo que ya habéis empezado a explorarlo esta mañana con Andrea, es que para cada competencia puedes trabajar de forma mucho más exhaustiva distintas actividades, que como decía son actividades ejemplo, para que luego cada educadora, cada educador lo adapte a su contexto educativo. Entonces, por ejemplo, aquí hoy, bueno, para poder ver ahora un par de ejemplos, pues tenemos aquí en las actividades docentes de futuros, por ejemplo, My Vision of the Future, mi visión del futuro, ¿no? Y como veis aquí sí que está bastante más pautado que en la que os había enseñado antes de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces tenéis la duración, el tipo de técnica que se usa, en este caso discusión, qué materiales necesitáis y cuáles son los componentes que está trabajando, que se están trabajando, por ejemplo, en este caso el 5.1a y 5.1b. Pues vamos aquí, está trabajando en imaginar creativamente distintos escenarios de futuro, compartir ideas y visiones o entender cómo podría cambiar el mundo a medida que nos proyectamos hacia el futuro. Y también te explica o te identifica qué otras competencias se relacionan con esta actividad, porque obviamente el trabajo de competencias se hace desde, ¿no? desde la conexión entre distintas competencias. Entonces, como una breve descripción en este caso, pues se plantea una visualización en grupo que en función de la edad y el contexto educativo creo que puede dar bastante juego. Se les pide que se sienten y con los ojos cerrados en silencio, se imaginen, ¿no? Se les acompaña en un viaje imaginario al futuro. Aquí está escrito en 30 años, seguramente si son alumnado más pequeñito, pues igual tiene que ser más cerca en el tiempo. Pero bueno, se les pide que se imaginen este futuro en el que están ellos y ellas y que es además un futuro positivo. Y se les invita a que se imaginen en situaciones muy cotidianas, ¿no? Con preguntas muy concretas. Si estás en tu casa, cuando te levantas, cómo te levantas, ¿no? Cómo es tu cama,
qué es lo que ves, cómo es tu habitación, qué comerías para desayunar, cómo sería tu ropa, ¿no?, que llevas, si tienes que ir a trabajar, cómo es ese trabajo, cómo es el recorrido, ¿no? O sea, como preguntas muy concretas para ponerles realmente en una textura, en un espacio imaginario concreto y que se puedan imaginar todos los detalles, ¿no? Desde cómo les hace sentir, qué sonidos hay, qué sabores, ¿no? La idea es conseguir que sea un ejercicio inmersivo y después de un rato, como decíamos, 10-15 minutos, pues se le pide vuelvan a abrir los ojos, se ubiquen en el espacio en el que están con el grupo y compartan con la persona que tienen al lado, o si son muchas personas, a lo mejor en pequeños grupos de 3 o 4 personas, ese futuro en el que han estado de visita por unos minutos, ¿no? ¿Qué es lo que han visto allí? Y luego se les pide que después de haberlo compartido en el grupo, pues lo procesen un poco más, identificando elementos para poder generar con el grupo grande cuáles son esos elementos que salen en esos futuros deseados y poder también generar una discusión, ¿no?, sobre si los elementos coinciden o no coinciden, qué se repite, qué características tienen y también, ¿no?, según el grupo, pues se podría llegar también a discutir cómo podemos llegar hasta allí o qué necesitamos transformar para llegar hasta allí. Bueno, es un ejemplo muy concreto de visualización del futuro, pero luego tenemos también pues, más actividades como la de dibujar una línea del tiempo y se les va pidiendo que pongan eventos que van pasando en determinados años, y, ¿no?, cosas que pueden ocurrir más a nivel predictivo para poder discutir también, o sea, cómo imaginamos el futuro y más en este sentido de cosas que pueden pasar, por qué, ¿no?, qué tipos de predicciones salen y discutir sobre esas temáticas. El problema en mi puerta también, en este caso es una técnica de debate, ¿no?, y tiene que ver con juego de rol. Bueno, proponen distintas actividades con distintos enfoques. Aquí, por ejemplo, en esta de Bajo mi óptica, se les propone un trabajo que integra el juego de rol, pero también con la técnica puzzle, si la conocéis, ¿no?, en que se dividen en grupos y cada grupo trabaja una dimensión, pero para llegar a la solución necesitan verlo todo en el conjunto al final, necesitan el trabajo de todos los grupos por separados. Bueno, así se organizan en general las actividades en la web, ¿vale? Si me fuera a Ciudades por el Clima, pues tendría también aquí otras actividades que me llevarían de nuevo a una batería si quisiera ir, futuros, estaría otra vez aquí, ¿vale? Voy a volver ahora al PowerPoint. ¿Veis el PowerPoint ahora? Sí, pero se ve otra vez como en pequeño, como negro con... Vale, pues lo cambio a la pantalla aquí. ¿Así? Se ve igual. Aún. Se ve igual. Espera. Bueno, voy a Se ve bien. seguir mientras lo cambio porque si no, es que todo esto... Ya se ve bien. ¿Se ve bien? Ya está. Vale. Vale, bueno, quería volver solamente aquí a decir que, ¿no?, que en la página web podréis encontrar todas estas actividades que están ligadas tanto a resultados de aprendizaje como a componentes de base y a ejemplos de actividades docentes. Y bueno, pensamos que lo interesante también es poder navegarla con tiempo, poder dejaros inspirar por estas actividades. Seguramente desde vuestra propia experiencia práctica se puedan completar y se puedan enriquecer también. Y bueno, en un contexto presencial seguramente podríamos haber también implementado alguna en grupo para probarla, pero hoy quería daros una idea desde la navegación de las posibilidades que podéis encontrar. Entonces me gustaría volver ya antes de cerrar la presentación para que tengamos 15 minutos de conversación o de preguntas. Me gustaría volver al Padlet para preguntaros cómo pensáis que pueden evaluarse este tipo de actividades, este tipo de enfoques
que son más, ¿no?, de implicación activa por parte del alumnado, que plantean experiencias, que plantean desarrollo de proyectos. Pues en la columna 3, que veo que ya estáis ahí a tope, si me podéis poner pues ideas desde tanto de nuevo desde vuestra experiencia como ideas o reacciones que podáis tener. Y cuando estén esas ideas, pues también en la columna 4, qué retos y qué oportunidades veis a este tipo de enfoques y de actividades, para que ya de esto podamos irnos ya al cierre de la presentación y a tener un poquito de discusión. Un par de minutos. Por ahora en cómo evaluar, pues salen las rúbricas, el portafolio. Voy a dejar un minutito más también. Ujú. Interesante también, ¿no?, incluir en la evaluación a entidades, a personas que son colaboradoras externas y no solo el alumnado que participa, la evaluación conjunta. No sé si alguien quiere poner algo más y ya vamos cerrando. Ujú. Vale. Los retos los voy a recoger ahora al final, pero voy a retomar simplemente para recoger un poco también las ideas de la evaluación, ¿no?, de actividades, que creo que siempre es un temazo que nos encontramos después de aplicar cualquier programa o actividad educativa que pretende ser un poco diferente o que no sigue pautas pues tan convencionales, sobre todo dentro de la educación formal, que tenemos la obligación, ¿no?, muchas veces incluso de reportar una nota cuantitativa. Surge el tema de la evaluación. Entonces quería cerrarlo también con un par de ideas que, bueno, veo a nivel de métodos que están bastante reflejadas. Bueno, si la educación para la sostenibilidad tiene un propósito que es transformador, ¿no?, así como los ODS de transformación de la realidad y de tener un alcance y un impacto en contextos reales, pues los propósitos de evaluación también necesariamente han de ser más amplios, ¿no?, más allá de la adquisición de contenidos, pues han de tener en cuenta también las transformaciones personales que se están produciendo o no en las personas que aprenden, si hay una comprensión holística más allá de una memorización, ¿no?, esta capacidad de pensar, de conectar, de sensibilizarse también frente a los conceptos que están abordando, la capacidad de compromiso, ¿no?, si el proceso de aprendizaje genera pues un empoderamiento, un compromiso, unas ganas de participar, de hacerse responsables. Y esto obviamente requiere una combinación de métodos que van más allá de los métodos tradicionales, ¿no? Que son pues métodos, bueno, obviamente habrá que utilizar también algunos métodos tradicionales, pero también pues métodos que puedan ser más reflexivos y que estén basados en el desempeño, en el sentido de basados en la ejecución, en el desarrollo
de la persona en la práctica, ¿no? Tales como pueden ser la autoevaluación, que ya ha salido aquí también, ¿no? Los diarios reflexivos, autoevaluativos, la evaluación de pares también, como otro enfoque, ¿no? En el que yo no solo recibo evaluación de mi profesora, de mi profesor, sino que también doy feedback a mis compañeros, recibo feedback de mis compañeros, etc. ¿No? O sea, bueno, una serie de métodos que van más allá de preguntas y respuestas, ¿no? Y que también puedan empoderar al alumnado a monitorear su propio proceso de aprendizaje, identificar posibilidades de mejora por un lado y también de motivación, ¿no? ¿Por qué aprendo? Y cómo hago para estar más cómoda, más motivada en mi proceso de aprendizaje. Y en este sentido, pues serán también herramientas muy relacionadas con la evaluación formativa, ¿no? Que el propio proceso de evaluación sea parte del proceso de aprendizaje. Enfocarnos en no solamente en un resultado final, sino a lo largo del proceso, cuáles son ¿no? esos entornos que me ayudan a aprender mejor, cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono mi propio aprendizaje, ¿no? qué necesidades tengo, qué voy descubriendo en el camino, y que la evaluación sirva para alimentar ese conocimiento más reflexivo sobre cómo los alumnos y las personas en general aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la verdad es que ha salido, creo, reflejado también en las cosas que habéis puesto, ¿no? De diarios autoevaluativos, de tener un portafolio, del feedback también. También se ha mencionado cómo evaluar las emociones dentro de los retos. Entonces, como retos y oportunidades, yo solo quería cerrar con una cosa que, bueno, que veo que está saliendo aquí reflejada en lo que habéis puesto en el Padlet, que tiene que ver con el enfoque institucional, ¿no? En que más allá de lo que yo quiera trabajar en el aula o en mi espacio concreto con mi grupo, hay una estructura, hay una institución que también afecta las posibilidades, ¿no? Y lo quería dejar como un reto, pero también como una oportunidad, ¿no? Y que tiene que ver cuando se adopta un enfoque más sistémico dentro de la educación para la sostenibilidad y cuando la escuela, el casal, el espacio en el que estemos, se convierta también en un contexto en el que estos aprendizajes se ven en la práctica, ¿vale? Como pueden ser pues, las escuelas verdes, por ejemplo, los campus verdes, son los planes de estudios, la estructura, la cultura organizacional, la manera en la que se hace participar al alumnado ya va también en esta línea. Y en ese sentido puede ser un aprendizaje cuando las propias instituciones, que yo creo que en algunos casos están comenzando a cambiar, y también puede ser un reto, ¿no? Como habéis puesto aquí, también, ¿no? Como integrar estas actividades en actividades que ya están programadas o romper con los horarios, ¿no? Con limitaciones que pueden darse también con grupos de trabajo muy amplios, que a veces no están hechos, ¿no? Cuando tienes 30 y pico alumnos también puede ser difícil trabajar desde determinados enfoques. Y nada, lo quería dejar aquí a este nivel un poco más abierto para, no sé, pues si quieres seguir la conversación por ahí. Y quería cerrar dándoos algunos recursos prácticos y materiales que ahora también os va a pasar Andrea a través del chat. El primer informe es un informe publicado por la ONU que es las implicaciones, ¿no? sobre las implicaciones educativas de los ODS, y lo considero muy importante más allá de la contextualización que hace porque aporta muchísimos recursos prácticos. Tiene una serie de actividades bien explicadas para cada ODS y luego al final también tiene, no sé, 50 o 60 links a fondos y materiales. Entre ellos he apuntado aquí algunos, como la guía de Oxfam de ideas de enseñanza sugeridas también en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, o la Gamepedia, ¿no? La Juegopedia de la sostenibilidad, que es también una base de datos que tenéis online donde podéis consultar juegos relacionados con la sostenibilidad y el aprendizaje para la sostenibilidad. Y luego también el portal de goals.org, que es un portal mundial donde bueno, se comparten soluciones de desarrollo sostenible enfocadas desde contextos de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Cómo llevarlo al aula o a las actividades educativas, el trabajo en contextos concretos. Y quería cerrar con esto para poder tener ahora, pues que tenemos unos minutitos, 10 minutitos si queréis, 5 o 10 minutos para poder compartir preguntas o reflexiones, simplemente reacciones que tengáis.
Muchas gracias, María, por tu exposición y justo tenemos por aquí una pregunta. Un momento, que es que el chat se mueve de una manera inesperada. Pregunta María Flores, ¿cómo conciliar lo presencial con lo virtual en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Chan, chan. Bueno, la tecnología ahora mismo puede ser una aliada en muchos casos, ¿no? A ayudar pues a llevarnos, bueno, con actividades que por un lado conectan de forma diferente con el alumnado, ¿no? Como podrían ser pues, la realidad virtual, también las opciones que tenemos de interacción online. ¿Cómo combina con lo presencial? No sé si lo dices en un sentido de ahora que tenemos un poco la obligación de, de trabajar también desde lo virtual y cómo podemos aprovechar, o al revés, cómo lo virtual nos puede quitar, porque yo creo que lo virtual en pequeñas dosis puede ayudar porque nos abre también espacios de interacción que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay un montón, lo que hablaba antes, el recurso de la juegopedia, ¿no? Que es todo online y es también, bueno, son herramientas que conectan sobre todo con la gente joven, con los niños, ¿no? La pantalla, el videojuego y tal, pero es verdad que hay otro nivel de trabajo dentro de la educación para la sostenibilidad que tiene que ver precisamente con la conexión de nuestros cuerpos, bueno, con nuestros cuerpos y con el entorno, ¿no? Y que en las pantallas se pierde. Entonces yo creo que la pantalla y lo virtual nos puede dar muchas posibilidades, pues también para generar diálogos con personas que están lejos o con, ¿no?, chavales y chavalas de tu edad que viven en otros países, en otros contextos, puedes generar diálogos interculturales muy interesantes, puedes, lo digo, pues tener recursos audiovisuales muy potentes como vídeos, pero luego hay que aterrizar, creo también hay una parte que creo que sería muy importante también de la educación, lo que hablábamos, que es salir afuera, ¿no? Más allá del aula, tanto con proyectos pues de servicio, ¿no? Enseñanza de servicio, como pueden ser también excursiones y mucho más contacto con entornos no urbanos o con entornos urbanos, pero con el entorno, ¿no? De no estar en nuestras cuatro paredes del aula o en la pantalla del ordenador, que es como que nos, ¿no?, nos saca del cuerpo y nos saca de lo que tenemos a nuestro alrededor también. Gracias, María. No sé si María Flores quieras como ampliar un poco más la pregunta o está bien. ¿O alguien más si tuviera alguna pregunta, un comentario? Me parece que estoy viendo que tenemos aquí habilitado que podemos permitir hablar. A ver, ¿lo habilito, María? No. Claro. Vale. María Flores, a ver, voy a habilitar aquí. Ah, mira, María, ay, qué bien. Wow, también quería aprovechar para decir que el online tiene también, bueno, he empezado un poco nerviosa la sesión porque tengo un problema técnico. Hola. Y hola, María. Esto de no ver las caras de la gente, Sí, ¿no? no sabemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, que yo también vengo de otro contexto, un poco como María de México. Yo soy de Perú, pero vivo muchos años aquí en España y realmente ver la sostenibilidad de diferentes realidades, vemos que las problemáticas son diferentes. Entonces yo un poco he visto, por ejemplo, que todavía no se da el reciclaje en el sentido de que no hay los contenedores. Y había una experiencia en Perú, por ejemplo, de unos jóvenes que habían hecho a nivel de secundaria, pero a nivel muy básico. Y yo digo que también está la solidaridad, el aporte y el poder intercambiar, ¿no? Esos diálogos interculturales para poder enriquecernos unos de otros. Y en la parte que yo estaba preguntando de lo virtual con lo presencial, es que también diseñamos muchas actividades virtuales
en ese proceso que nosotros estamos dirigiendo una sesión de aprendizaje, cómo incorporarlas, esas actividades virtuales. Bueno, que nosotros sabemos diferentes, ¿no? Porque también de por medio están las aulas virtuales. Y bueno, que yo pienso que también como docentes nos tenemos que formar mucho en esto de esta competencia de la sostenibilidad. Yo creo que eso, con María, que nos ha estado compartiendo, es vital, ¿no? Y así vamos, ¿no? Si vamos con valores, si vamos con inteligencia emocional, encontramos, ¿no? Esos vacíos. Realmente un profesor de primaria a veces tenemos que realizar muchas áreas. Estamos, bueno, que integramos, pero también tenemos que profundizar, ¿no? En esos conocimientos. Y bueno, muchas gracias por la charla de hoy día. Excelente. Y bueno, espero poder continuar, ¿no? Y estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Qué bueno de pronto poder dar voz, o sea, poder acceder al micro. No sé si alguna persona estaba también interesada, puede levantar la mano, ¿no? Y creo que Andrea le puede dar permiso. Volvemos a un formato de aula muy tradicional, ¿no? Quien levante la mano puede hablar. Pero, mira, Diana. Listo, Diana. Si quieres activar tu micro. Buenos días. Hola. Buenas tardes, allá, buenos días. Yo estoy desde Colombia, específicamente Antioquia. Bueno, muy feliz. Nosotras también estamos empezando a trabajar lo que es la sustentabilidad, pues pensando precisamente, me encantó la exposición en mirar más allá, cómo podemos empezar a evaluar, cómo podemos empezar a renovar lo que es la educación. Nosotras inicialmente, o bueno, mi pregunta va más hacia el sentido de también cómo poder ambientalizar o cómo poder incursionar los objetivos del desarrollo sostenible, incluirlos dentro de las facultades de educación, las facultades que forman profes, digamos, en ciencias, en sociales, porque me suena más la sostenibilidad y el desarrollo sostenible como un trabajo interdisciplinar, como un trabajo que requiere incluso la transdisciplinariedad para ir mucho más allá y empezar a encontrar nuevas relaciones conceptuales, empezar a, precisamente como decía la expositora, a generar una nueva realidad a partir de estos contextos. Nosotros tenemos muchísimos ambientes naturales ricos que pudiéramos utilizar, pero me gustaría de pronto desde la experiencia que ustedes han tenido, algunas ideas de cómo ambientalizar el currículo en las universidades, precisamente para que la educación ambiental no sea un asunto solo de las ciencias naturales, sino que los demás colegas empecemos pues como a mirar ese punto en común para empezar a construir conocimiento. Entonces, no sé si de pronto algo relacionado como cómo llevar, digamos, esa ambientalización curricular a las universidades, específicamente a las facultades de educación en donde estamos formando maestros. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Gracias, Diana. Qué bueno saber también que tenemos participantes de distintas partes del planeta. Qué bien, cuánta riqueza también para la discusión. Voy a hablar y Andrea también, por favor, si quieres también intervenir o cualquier otra participante, levanta la mano y genial. Yo creo que lo que estás diciendo es clave, ¿no? Porque una de las grandes críticas que se ha hecho pues la educación, por ejemplo, sobre cambio climático o sostenibilidad es que tradicionalmente se ha asociado a un ámbito disciplinario muy concreto, ¿no? De las ciencias naturales, cuando en realidad la crisis socioecológica que tenemos hoy en día es fundamentalmente una crisis cultural, ¿no? Porque es una crisis que viene determinada por la gestión que se está haciendo de los recursos, que no es una falta de conocimiento, sino son estilos de vida concretos, son imaginarios concretos, valores, son intereses económicos, ¿no? Un sistema político y económico también con una visión de la extracción de recursos y del planeta pues muy, muy productivista y muy concreta, de nuevo. Y una de las grandes reivindicaciones es que la educación ambiental, la educación para la sostenibilidad,
ha de ser transversal, ¿no? Y se ha de poder abordar tanto en sociología como en clase de lengua, si me apuras, ¿no? Porque no está ligada a un campo de conocimiento concreto. Y en ese sentido, una de las reivindicaciones que hay en el enfoque institucional para la implementación de la educación para la sostenibilidad está este tema de diálogo interdisciplinar o intercurricular, ¿no? Sería interesante que desde los distintos departamentos hubiera mucho más diálogo también, ¿no? Para poder proponer proyectos donde los alumnos pues, pueden trabajar desde química con arte y con la asignatura de economía, por ejemplo, un problema ambiental que necesita soluciones desde distintas, ¿no? asignaturas. Más que soluciones de distintas asignaturas, es que necesita una solución que integra conocimientos de las distintas asignaturas, ¿no? Y, hay una reivindicación muy grande. No sé si, Diana, si conoces, hay un campo que ha surgido hace unos años que se llaman las humanidades ambientales, que precisamente lo que buscan es abordar la crisis ecológica desde las humanidades. O sea, estoy hablando de campos como la literatura, la filosofía, la crítica, ¿no? porque es verdad, porque al final tenemos una crisis de imaginación y de pensamiento, ¿no? Decía un filósofo que es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque, porque tenemos un imaginario bastante colonizado pues, por unos valores, un estilo de vida muy concreto. Y será muy necesario integrar, vamos, yo creo, estoy convencidísima que o se suman todas las disciplinas al carro o no saldremos adelante. Sí, bueno, yo solo como también agregando y pensándolo también en el contexto particular en el que se encuentra cada educador, cada educadora. Yo creo que es revisar, a veces es como darnos un clavado también al currículum ya lo que tiene, ¿no? Eh, y luego verlo en paralelo con los objetivos del desarrollo sostenible. Y tú ves los objetivos del desarrollo sostenible y son de todas las disciplinas, es decir, hay cosas de economía, hay cosas de ciencias, de biología, hay cosas 100% de humanidades. Y entonces es como educador, yo creo que vale la pena pararse un momento y ver estos dos mundos, ¿no? El que ya se nos viene dado, digamos, en educación más estructurada, ¿no? Cuál es el plan, los objetivos de aprendizaje que a veces ya se nos vienen dados, lo que tenemos que cumplir, y luego ver en paralelo este otro mundo y decir, mira, aquí se puede meter perfectamente el tema de la sostenibilidad transversalmente y luego también yo creo que a veces pensamos que, bueno, como que a nivel institucional puede ser más complicado a veces hacer cambios como para trabajar transversalmente con colegas y tal, pero luego es más fácil de lo que pensamos, ¿no? A veces entre educadores, profes, nos ponemos más fácil de acuerdo a veces para cosas que no son a veces ni de educación, sino proyectos escolares que a veces surgen hasta de fiesta y así. Pues yo creo que también es voltear a ver más allá de las cuatro paredes de la escuela y como hacer más porosa la escuela, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay aquí en tema de sostenibilidad y otra vez en paralelo ponerse con los objetivos, ¿no? Como con esa rueda y ver qué puede la escuela hacer, pero no yo solo como educador o educadora, sino junto con mis estudiantes, junto con los padres de familia, junto con y entonces es hacer de la escuela y de la institución educativa, pues un punto de entrada y de encuentro para resolver problemas comunitarios, eh, sin que esto sea, digamos, así que vamos a resolver todo, pero sí es cierto que hay mucho que se puede hacer y que a veces eh, pues por diferentes contextos, no sé, yo también luego viniendo de Latinoamérica puede incluso dar miedo, ¿no? La implicación, las problemáticas a veces de violencia que se viven, pero pues todo eso va y como súper cruzado con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces yo creo que un poco se puede también empezar por eso, como ir viendo desde lo que ya existe en dónde podemos meter los ODS, por ejemplo.
Sí, yo creo que en ese sentido de lo que dices, Andrea, los ODS, como una de las partes que tiene bastante oportunidad, ¿no? Porque también es un marco que ha recibido críticas a veces por la dificultad de conciliar todos los objetivos de una y tal, pero yo creo que algo positivo es que ponen la palabra sostenibilidad asociada pues a elementos como reducir el hambre, reducir la pobreza, la paz, ¿no? Entonces nos está hablando de esa dimensión sistémica, no va a haber una sociedad sostenible a nivel socioambiental si es una sociedad en la que hay violencia, ¿no? O hay explotación de recursos basada en intimidación de determinadas comunidades o no hay libertad de expresión, ¿no? Entonces aportar como esa conexión más sistémica entre muchos elementos y aspectos que se podían considerar separados y están muy vinculados a una sociedad más sostenible, ¿no? Vale. Pues si no hay más preguntas, ya estamos casi en el tiempo. Pero bueno, igualmente les haremos llegar tanto sus certificados de asistencia como, bueno, lo que se presentó hoy va a estar también colgado en la página de UNESCO que les presentamos hace rato, en donde están colgadas varias actividades de EDS 30. Si buscan en Google EDS 30 ya verán que hay muchas actividades relacionadas a la educación para el desarrollo sostenible en estos días. Y también se va a colgar el video de la jornada de hoy que les haremos llegar a todos y todas quienes asistieron. Así que nada, darte gracias otra vez, María, por lo que nos compartiste y a todos y todas que estuvieron presentes con nosotros tanto en esta última sesión como en toda la jornada. Por ejemplo, sé que María estuvo muy participativa. María Flores, muchas gracias por todas tus contribuciones. Y eso es todo. Muchas gracias, María. No sé si quieras decir algo más. No, está perfecto, que gracias y que espero que nos sigamos encontrando, aunque sea en otros espacios más presenciales. Venga, perfecto. Ya que nos deje la pandemia, a cuidarse mucho. Gracias a todos y todas. Chao.